saber. En el día de hoy les voy a compartir una pequeña enseñanza. Vamos primero a hacer la bendición por la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato Baruch atah Adonai noten haTorah Baruch atah Adonai noten hakadosh Torah. Y hemos dicho: bendito eres tú, eterno, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha dado la Torá de verdad, que implantaste vida eterna en nosotros, que nos has dado la Santa Torá. Bendito seas. Bueno, el día de hoy me correspondió la lilla 7 de la Parashá 45. Su nombre es Beat Hanan y quiere decir y supliqué. Esto está en el Sefer de Devarim, Pérez 7, Pasukim del 1 al 11. Beat Hanan significa y supliqué, refiriéndose con esto a las repetidas veces que Moshe le suplicó al Eterno, Yuhei Bajei, para que lo dejara entrar a la tierra prometida. Pero aunque el Eterno le dijo no a Moshe, a lo lejos él pudo ver las montañas, los valles y praderas de aquella hermosa tierra que los israelitas conquistarían. Moshe no estaba a punto de morir, como lo he escuchado tantas veces, y esa es mi principal primicia. Moshe en realidad se encontraba en el clímax de su existencia, pues había hecho la aliyá necesaria para estar en el punto más alto de la culminación de su proceso. Él había cumplido el propósito por el cual nació en tiempos de persecución. Sus padres lo habían escondido, había sido puesto en el río Nilo, había sido criado como egipcio, había sentido la sangre israelita hervir por la injusticia que sufría su propio pueblo. Había estado en el mundo y había conocido otras culturas, pero aún así la voz de Elohim, su Padre eterno, Padre de sus antepasados, hizo eco en su alma. Así que él no estaba a punto de morir, él estaba en el punto cúspide de su proceso. Qué bueno sería que todos podamos llegar a ese punto y poder ser lo que Moshe fue, el libertador de su tiempo. Aquel que aprendió a estar en pie, a avanzar, a retroceder según la voluntad del Eterno. Fue un instrumento útil en las manos de Adonai para realizar prodigios y maravillas o ejecutar juicio contra Egipto u otros pueblos. Condujo al pueblo a través de las aguas, por senderos difíciles, por campos abiertos, en medio de la necesidad, la escasez, la abundancia. Compartió con ellos el gozo, la alegría, las enseñanzas. Escuchando con atención las quejas, querellas y pleitos, y siempre delante del Eterno, intercediendo por el pueblo. Su proeza más grande, recibir y vivir Torah para el pueblo. Por eso, repito, él no estaba a punto de morir, él estaba en el clímax de su proceso. El momento perfecto en que podía sentir que había cumplido con el propósito por el cual había sido creado, por el propósito por el cual había sido creado en el vientre de su madre. Entonces, y supliqué, y seguramente él suplicó muchas veces, pero el Eterno cumplió su voluntad y esta era la voluntad del Eterno. Vamos a mirar los eventos importantes que narra la aliyá número 7 de la Parashá 45. Un momento, por favor. Ay. Bueno, uno de los temas que tiene son las advertencias contra la idolatría de Canaán, la tierra donde ellos iban a habitar, un pueblo kadosh para Adonai y bendiciones de la obediencia. Bueno, en la aliyá 7 de la Parashá 45 vemos las últimas palabras de Moshe, un líder revolucionario que hizo contracultura en su tiempo, un varón que va a partir para no regresar,
pero que procura cuidar de los pequeños detalles con el fin de que en su ausencia todas sus camaradas puedan continuar cumpliendo con el propósito que tienen y el objetivo final, que es la conquista de la tierra prometida. Una promesa del Elohim eterno, que se va haciendo cada día más presente, tanto en su mente como en sus vidas, porque con cada paso que dan, ellos están más cerca de habitar en ella. Moshe, como buen líder, no pierde la oportunidad de dar esas últimas pinceladas al lienzo israelita, advirtiéndoles sobre la cultura y las prácticas de los habitantes de las tierras que heredarán, y cómo debían proceder en cada caso con el fin de que ellos no se contaminaran delante de Adonai. Vamos a leer el versículo 1 y 2 y dice así del capítulo 7. Dice así: cuando Yuhei Bajei tu Elohim te haya introducido a la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya expulsado delante de ti a numerosas naciones, el Eteo, el Gergeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Ebeo y el Jebuseo, 7 naciones mayores y más fuertes que tú, y Yuhei Bajei tu Elohim las haya entregado ante ti y las hayas derrotado, ciertamente las dedicarás al exterminio. No concertarás pacto con ellas, ni tendrás compasión de ellas. En estos 2 primeros versículos vemos lo justo que es nuestro Elohim, quien paga a cada uno conforme sus obras. Lo celoso que es Él, porque Él cela a su pueblo de tal manera que no quiere que sus ojos se desvíen al pecado u a otros ídolos. Lo protector, no quiere que nadie pernee o contamine su pueblo, procurando que vivamos alejados de las culturas paganas y del pecado. Él hizo juicio contra los pueblos que habitaban por varios siglos en la tierra prometida. Los halló culpable. Su pecado era abominable a sus ojos y la sentencia es erradicarlos por completo. La verdad es que Adonai estaba siendo benevolente con los demás pueblos de la tierra y con nuestros antepasados, los israelitas. Adonai, todo lo que hace es bueno en gran manera. En su benevolencia anunció a los patriarcas que les entregaría una tierra dulce y fructífera, y lo cumpliría. Pero, ¿qué sentido tendría que les entregara una tierra plagada de enemigos incómodos, llenos de pecado y maldad, que impedirían que los israelitas fueran un pueblo kadosh? Es así como a usted y a mí nos entregan una mansión en este momento, en medio de la guerra, y yo creo que ninguno de nosotros querría irse a vivir allí, por más bonita que esté, por más hermosa, por más bien pintadita, bien diseñada que esté. Ninguno de nosotros querría irse a vivir a un lugar en medio de la guerra, plagado de pecado y de maldad por doquier, donde uno no pueda salir, porque si nos ponemos en el contexto de Sodoma y Gomorra, Lot vivía en una casa donde ni él mismo podía salir, porque era tal el pecado de aquel pueblo, que obviamente si salía, el pecado lo tocaba, lo consumía, el pecado simplemente llegaba a su vida, a su familia, a su casa. Entonces, es más o menos así. Para los israelitas y para nosotros no tendría sentido eso, que el Eterno diga que nos ha bendecido y que todo lo que hace es bueno y que nos entregue una casa en medio de estas condiciones donde no vamos a tener paz, donde no vamos a poder vivir en bendición. Bueno, vamos a mirar por qué el Eterno no quiso que las 7 naciones que habitaban Canaán estuvieran cerca de nuestros antepasados. Vamos a ver, de pronto acercarnos un poquito para entender por qué fue que él tomó esta decisión. Primero, antes que nada, les voy a hacer un poquito de contexto acerca de la tierra prometida. La tierra prometida fue una dote del creador de la tierra a un grupo específico de personas, los hijos de Israel, en la cual establecieron su nación, Israel. Bueno, esta tierra prometida
solo se podría recibir mediante la intervención divina y su intervención milagrosa. ¿Y quién lo haría? Adonai Yuhei-Bajei. Bueno, para eso nos lo puede confirmar el libro de en Éxodo 33, 14 al 16 o el Salmo 44 del 1 al 8. Bueno, la promesa de la tierra para el pueblo de Dios comenzó en Génesis. En Génesis 12, permítame un momento. En Génesis 12, cuando Elohim se apresuró a Abraham y le dijo que había sido escogido para ser el padre de muchas naciones. Dios prometió bendecirlo con una herencia duradera. Dios luego confirmó esta promesa a través de su hijo Isaac y luego a través de Jacob. Bueno, los límites de la tierra prometida iban desde el río Egipto, o sea, desde el Nilo hasta el Éufrates. Eso lo podemos ver en el Éxodo 23:31. Para cuando Israel estuvo listo para tomar la tierra, cientos de años después de Abraham, estaba habitada por naciones paganas, que eran los cananeos, los amorreos, los hititas, los fericitas, los hivitas, los jebuseos. Eso también lo podemos ver en Éxodo 33:2, perdón. Cuando llegó el momento de que los israelitas heredaran la tierra prometida, Elohim levantó a Moshe para sacar su pueblo de esclavitud en Egipto y utilizó a Josué para liderar una conquista militar en Canaán. La tierra prometida incluye incluye la franja de Gaza y Cisjordania, así como partes de Egipto, Siria, Arabia Saudita e Irak y Israel. Eso es todo lo que abarcaría la tierra prometida desde aquellos tiempos. Vamos a mirar un poquito acerca de las 7 naciones que Adonai Yuhei-Bajei les ha dado esa sentencia de exterminio, ¿sí? Para que entendamos un poquito por qué él no quería que nosotros no estuviéramos allí en medio de ellos o que ellos estuvieran en medio de nosotros, a entender un poquito por qué es que él nos estaba guardando y por qué los dedicó a ellos al exterminio. Vamos a hablar un poquito de los hititas. El Eteo, son descendientes de Het. Este era un pueblo que adoraba a otros dioses. Entre sus patriarcas más aberrantes tenían el juicio por la ordalia, una costumbre, perdón, practicada de distintas formas en el Antiguo Oriente y en otras regiones del mundo. Los hititas y babilonios lo practicaban arrojando al río a una persona acusada. La ataban de pie y de manos y si la persona lograba salir de las aguas, era declarado inocente. Bueno, ya entendemos que esto no iba a pasar, ¿cierto? Todas las personas que tiraban al agua, lo más posible es que el 100% de ellas se ahogara. ¿Por qué? Pues porque no tenían cómo desatarse, independientemente de que fueran inocentes o no, o culpables. En Génesis 26:35 quedó plasmado que a los ojos de Isaac y de Rebeca, la cultura hitita era un peligro para la fe de sus descendientes. A Esaú le gustaron las hititas y estas eran un dolor de cabeza constante para Isaac y Rebeca. Esta tribu se ubicaba en los límites de la tierra de Canaán y Cisjordania. Vamos a ver los amorreos. El amorreo era un habitante del antiguo reino de Amarú. Esta era una tribu nativa que vivía en la parte montañosa o alta de la región al extremo del norte de Canaán. Eran politeístas, le hacían culto al dios de la montaña, al del temporal o la inundación, al dios de la llanura. De hecho, su nombre deriva de Amarú, que era uno de los dioses que adoraban. Ellos practicaban el matrimonio mixto entre diferentes tribus, diferentes religiones u orientación sexual mixta. ¿Qué es un matrimonio de orientación mixta? Son matrimonios entre parejas que tienen orientaciones sexuales divergentes. Ejemplo, uno de ellos puede ser heterosexual, pero se casa con una persona que tiene un gusto sexual diferente. Y consiste
y consciente, perdón, que su pareja siga manteniendo ese tipo de prácticas con otras personas. Que las practique, simplemente están casados, pero deja que otras personas vengan y tengan ese tipo de relaciones con su esposa o con su esposo. Nada parecido con la realidad de hoy en día, ¿cierto? Bueno, ahí ustedes van sacando conclusiones. Los Girgashi, jergueseos, tribu descendientes de Han y su hijo Canaán. Todas estas tribus, les aclaro antes de seguir, todas estas tribus eran descendientes de Cam, el nieto de el nieto de Noé. Todos eran descendientes de Cam. Bueno, entonces seguimos. El jergueseo, tribu descendiente de Cam y su hijo Canaán. Eran de carácter malvado, practicantes de magia, brujería, hechicería y necromancia. Adoraban demonios. Es posible que habitaran sobre las tierras arcillosas al este del mar de Galilea. Entonces, más o menos ya tenemos vamos teniendo claro a qué se dedicaban estas tribus y por qué el Eterno pues no quería que nosotros estuviéramos cerca de ellos. Cananeos, de la tribu descendiente de Cam también, vivían a la orilla del oriental del mar Mediterráneo. Los cananeos se mencionan más de 150 veces en la palabra. Eran personas impías, idólatras, un pueblo grande y fuerte, temerarios, imprudentes, insensatos, inflexivos, atrevidos, osados, de mal carácter, derramadores de sangre. No eran fácilmente derrotados. Una nota muy textual que saqué es esta que dice que los israelitas necesitarían la protección de su Dios para derrotarlos. Amén, porque así fue. Ellos fueron causa de espanto y asombro a los espías israelitas que llevaron el mal informe a Moshe. O sea, cuando los espías israelitas vieron este pueblo, ahí temblaron y esto los hizo ir a llevar ese mal informe al ver que era un pueblo fuerte, que era muy decidido y que ellos eran muy inflexivos, atrevidos e insensatos, como les había comentado. Los pericitas, fereceos, tribu que habitaba en la región del suroeste del Monte Carmelo, en la fértil parte central de Canaán. Vivían a campo abierto en pequeñas aldeas. Cuando Israel entró a la tierra prometida bajo el mando de Josué, los fereceos estaban viviendo en la zona montañosa y boscosa. Eso lo vemos en Josué 11:3. En territorios que serían asignados a las tribus de Efraín, Manasés y Yehudá. Eran politeístas, sexualmente inmorales, paganos, sacrificaban sus primogénitos a sus dioses después de hacer ritos sexuales. Los Hevitas o heveos. En tiempos del patriarca Jacob, los heveos habitaban la ciudad de Siquén. Israel tuvo enemistad con los heveos. Porque Siquén, si ustedes recuerdan, Siquén, el primogénito de Amor, violó a Dina, única hija de Jacob. Entonces ya se imaginarán que no tenían una muy buena relación. Y la idea no era que ellos se fueran a relacionar con ellos, sino que ellos cumplieran el mandato que el Eterno les había dado, que los exterminaran. Los heveos que residían al pie del monte Hermón, en la tierra de Mizpa, formaron parte de las tribus que se unieron a los reyes cananeos para luchar contra Josué. Eran politeístas, practicaban ritos inmorales y aberrantes. En sus manos las mujeres eran cosas de uso corriente, violadores y esparcidores de terror, practicantes de matrimonio mixto también, como en algunas otras tribus. Los jebuseos. El jebuseo era una tribu cananea fundadora que habitaba la región que hoy en día conocemos como Jerusalén. Eran politeístas, tenían más de 99 dioses, invocaban a la diosa Urrita llamada, que tenía un nombre muy parecido a su nombre, heveos, jebuseos,
determinada como la madre de todos los seres vivos. O sea, ellos tenían esa diosa y ellos decían que ella era la madre de todos los seres vivos, ¿cierto? Totalmente 100% en contra de la palabra y de Yuhei Bajei. Tenían una casta especial para sus servicios religiosos. Procuraban imitar a los levitas del pueblo israelita para sus servicios, pero ellos eran perversos, practicaban matrimonios mixtos, rituales sexuales, quemaban a sus hijos. Su nombre significa trillado, aplastado, pisado. Entonces, ellos, aunque trataban de imitar la forma en que los israelitas le servían a su Elohim, no quiere decir que ellos estuvieran haciendo lo bueno, no, ellos trataban de imitar esa forma para llevarlo a sus dioses. De esa manera, ellos poder adorar a sus dioses y toda su cultura 100% profano. Por esto y por algunas otras cosas es que el Eterno los dedicó al exterminio. Vamos a ver las características de un pueblo desaprobado por el Eterno. Ya las conocimos y las vimos allí atrás, pero vamos a ver. Adorar a dioses extraños, politeístas, sodomistas, inmoralidad sexual, practicantes de ocultismo, brujería y hechicería, entre muchas otras. Lo que nosotros debemos hacer, no emparentar con ellos, no dar nuestros hijos a su hija, ni sus hijas tomar para vuestros hijos. Y el Eterno es muy claro, porque el versículo lo dice así. El Eterno es muy claro y nos dice el por qué. Porque tu hijo se apartaría de mi seguimiento, serviría a otros dioses, y la ira de Adonai se encendería con vosotros y se apresuraría a destruirnos. Ese es el por qué. No debemos, no podemos, nos está vetado emparentar con pueblos, culturas, familias que tengan estas características que tenían los pueblos cananeos o practicantes de estas aberraciones y pecados. Lo que debemos hacer nosotros. Voy a leerles en este momento el versículo 5 de la Aliyá 7, del capítulo 7 y la séptima Aliyá. Dice así, lo que debemos hacer. De forma literal dice la palabra, por el contrario, esto es lo que haréis con ellos. Demoleréis sus altares, romperéis sus estelas, cortaréis sus cipos y prenderéis fuego a sus ídolos. Esto está en Devarim 7:5. Vamos a mirar. Es claro para nosotros que hoy en día cualquiera de nosotros hiciera algo como esto y vamos a tener serias implicaciones legales. Pero nosotros estamos llamados a hacer algo y ese algo es espiritual. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Ir al trono celestial y entablar denuncia, querella delante del Eterno, para que Él sepa que usted y yo no estamos de acuerdo con lo que ven nuestros ojos o escuchan nuestros oídos o con lo que practican aquellos que están en contra de la palabra, que no guardan los mandamientos. Aquellos pueblos paganos, debemos de dejar por sentado delante del Eterno que nosotros no nos sentimos representados con ese pecado que se está cometiendo en tal o cual lugar, ¿sí? Que se está cometiendo en una ciudad, no importa el lugar, pero debemos dar por sentado cuando nuestros ojos ven o nuestros oídos escuchan algo con lo cual nosotros no nos sentimos representados, nosotros debemos llevar esa querella delante del Eterno, hacer una denuncia formal delante del Eterno para que Él sepa que eso a nosotros no nos representa y que eso a nosotros y que nosotros no estamos de acuerdo con ello. Asimismo, debemos llevar al trono celestial todos los acontecimientos de este mundo que van en contra de la palabra. Todos los que usted se entere, todos los que... Así que pilas, cuando yo estoy poniendo por ahí mis oídos constantemente a escuchar muchas cosas, pues son muchas las denuncias que yo tengo que hacer. ¿Sí? Son muchas las denuncias que tengo que hacer. Y a eso no les estoy diciendo que se tapen los oídos. Les estoy diciendo también que cuiden sus oídos y sus ojos de lo que ven. Tu pie no debe posarse sobre ningún sitio donde se practique el culto a otros dioses
o lugares turísticos donde se exhiba la idolatría o cosas semejantes. Acordémonos que nuestros pies deben de ir caminando hacia el bien por caminos y veredas estrechas, jamás por esos caminos de perdición, caminos desparramados, viendo y yendo donde nosotros no debemos, ¿sí? Donde estamos profanando el nombre de nuestro amado, si nosotros nos vamos simplemente como turistas, simplemente porque estamos de paseo a sitios donde se deshonra la palabra del Eterno, donde se le hace culto a todas las abominaciones de este mundo. Así que, oh, cuidado ojitos, como decía la canción, cuidado mis ojitos lo que ven, cuidado mis ojitos lo que escuchan, porque arriba está Adonai Yuhei Bajé, ¿sí? Entonces, cuidemos nuestros sentidos de todo ello y pongamos las denuncias pertinentes en el tiempo, en su tiempo, en el tiempo perfecto. No es que yo vi tal o cual cosa y era injusta y voy a dejar, no voy a poner la denuncia, la voy a poner dentro de un mes. No, amados, en el momento que ustedes y yo, nosotros veamos algo o escuchemos algo que va en contra de la palabra, por favor, vamos a poner eso en oración. ¿Sí? Bueno. ¿Por qué? Vamos a leer el versículo 6 del capítulo 7 y dice, ¿por qué? Porque tú eres un pueblo consagrado a Adonai, tu Elohim. Él te ha elegido a ti para que seas un pueblo de su propiedad personal, entre todos los pueblos que hay en la faz de la tierra. Qué bonito, ¿cierto? El Eterno me ha elegido. En algunas otras versiones dice que yo soy su especial tesoro. Ay, qué bonito, muy bonito todo, pero para que el Eterno diga eso de usted y de mí, nosotros debemos de comportarnos conforme Él manda y hacer y cumplir su voluntad. No porque seáis, el versículo 7 sigue diciendo, no porque seáis el más numeroso de todos los pueblos, se ha prendado Adonai de vosotros y os ha elegido, pues sois menos numeroso de todos los pueblos, sino por el amor que os tiene y por guardar el juramento hecho a vuestros padres. Por eso os ha sacado Adonai con mano fuerte y os ha librado de la casa de servidumbre, del poder del faraón, de la ciudad de Egipto, o digámoslo claramente, del mundo. Él nos apartó a nosotros, a nuestros antepasados los sacó de Egipto, a nosotros nos aparta, nos saca del mundo, para que no sigamos practicando todas las cosas que vemos o escuchamos en el mundo, sino que vengamos a hacer ese especial tesoro para Él. Disculpen, y yo tomo un poquito de agua. Los israelitas eran y seguimos siendo un pueblo pequeño, que por la inmensidad del amor del Eterno pasamos a ser de su propiedad. Por tanto, seremos en todo tiempo moldeados para cumplir el propósito para el cual Él nos separó. Seremos moldeados conforme a su voluntad. Él es un Elohim fiel que guarda el pacto con nuestros padres. Por tanto, nos rescata y nos santifica con el fin de que habitemos junto a Él en la eternidad. Entonces nosotros debemos ser como la palabra misma nos ha enseñado que debemos ser moldeables para que el Eterno pueda continuar ese proceso en nosotros y moldearnos conforme a su voluntad, ¿sí? Porque Él es como el artesano que moldea el barro y que hace del barro una vasija nueva para su honra y su gloria. El versículo 9 del capítulo 7 dice, has de saber pues que Adonai tu Elohim es Elohim verdadero, Dios verdadero, Elohim fiel, que guarda la alianza y el amor por 1000 generaciones a los que le aman y le guardan sus mandamientos. Este es uno de mis versículos favoritos. Entender que Elohim es fiel y misericordioso, que guarda el pacto y la misericordia, como dicen otras versiones, hasta por 1000 generaciones. Constantemente yo digo, ustedes y yo somos parte de esa generación, de esa primera generación que estamos guardando, que lo amamos y que guardamos sus mandamientos, ¿sí?
Y Él es fiel y guardará. Él es fiel y guardará esta palabra para nuestra descendencia hasta por 1000 generaciones. Entonces, entre más generaciones nuestras vayan delante del Eterno, más ese 1000 se extenderá por los siglos de los siglos. ¿Sí? Imagínense, generación 999.999. ¿Cuándo le corresponderán a esa generación las 1000 generaciones? Pues imagínense. Y nuevamente a esa, y así sucesivamente. O sea, esto se nos volvería una eternidad maravillosa. Esta promesa es para aquellos que lo aman, guardan sus mandamientos, aquellos que se apartan del mal, que buscan la verdad, que perseveran en la palabra, que aprenden a confiar, a caminar por sendas de vida. Solo con ellos Él guardará esta alianza. Se acordará de todos sus descendientes generación tras generación. Los rescatará, les hará justicia, los salvará con su brazo fuerte. Nuestro Mashiach, Yeshua. El versículo 10 dice, pero queda, o sea, ¿quién es Yuhei Bajei? Él hace eso por nosotros, los que lo amamos. Pero, mire, hay un pero. En el versículo 10 hay un pero, dice, pero queda su merecido en su propia persona o en su propia cara, como dicen algunas versiones, a quien le odia, destruyéndole. No es remiso con quien le odia, es su propia persona, a la propia persona le da su merecido. El mejor ejemplo de ello lo tenemos en esta misma lilla. Los pueblos cananeos tuvieron mucho tiempo de arrepentirse. Sin embargo, tenían a los israelitas esperando el momento para entrar a la tierra y ninguna de las tribus descendientes de Cam se arrepintió. O sea, estaban los israelitas aquí, al límite, ya iban a poner el pie en la tierra prometida y estas tribus no se arrepintieron de su pecado, de su maldad, no dejaron de hacer lo malo. Entonces, pues ya el Eterno conocía su corazón. Bueno, más bien persistieron en sus pecados, por eso fueron determinados a la destrucción. Cuando el pueblo israelita estaba ahí junto a ellos, ya esperando poner pie, mucho tiempo, fueron 40 años que estuvo nuestro pueblo en el desierto. Y esas tribus escuchaban y oían que allá en el desierto estaban los israelitas. Y conocían, seguramente ellos habían escuchado, porque eso no se hizo a escondidas. El Eterno gritó a 4 voces que esa tierra desde Abraham, esa tierra de los cananeos se las entregaría a los israelitas. Y aún todo ese tiempo que tuvieron, y esas tribus no se arrepintieron. Imagínate 40 años allí con ellos ya aquí atrás de la oreja, como se dice, y sabían que iban a entrar, sabían que llegaban, que estaban esperando el momento. Y aún así ellos no se arrepintieron, continuaron en sus pecados, continuaron haciendo conforme vemos hoy en día. Conforme vemos hoy en día, porque esa es una de las cosas que vemos hoy en día. Que hay ciudades, hay países que practican estos mismos pecados que practicaban estas tribus y no se quieren arrepentir. Simplemente quieren continuar persistiendo en sus mismos pecados, haciendo lo que es malo. Sabemos que la venida de nuestro Mashiach se acerca. Y sin embargo, todavía hay personas que lo dudan, todavía hay personas que no quieren aceptarlo, todavía hay personas que persisten en su pecado, todavía hay personas que no quieren arrepentirse. Y hay de aquellos que constantemente escuchamos decir, sí, sí, Julanita, sí, Amparito, yo entiendo que esa es la verdad. Yo sé que eso es cierto. Ay, pero es que eso es tan bueno. ¿Cómo le parece? Llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces dicen ellos que eso es muy bueno. Y por eso no se quieren arrepentir. Por eso quieren persistir haciendo lo malo. Por eso es que ellos, de alguna manera,
prefieren no como ignorar lo que está por suceder. Prefieren taparse en los oídos y los ojos. Eso parece una canción por ahí que escuché una vez que decía que estaba ciega, sorda y muda. Más o menos así se va quedando las personas cuando no quieren escuchar la palabra del Eterno, ¿sí? Y cuando el Eterno no lo quieren escuchar, pues simplemente dice que cuando el pecado, dice la palabra que cuando el pecado es tanto delante de Adonai, nuestro Elohim, Él puede quitar su rostro, porque es tanta la inmundicia que Él no soporta verla. Y es por eso que Él entrega a estas naciones a juicio, y el juicio que da es destrucción completa. Aunque podemos ver que en algún momento, cuando ya más adelante vamos a ver que muchos de ellos no fueron totalmente destruidos y que por tanto vinieron a ser un problema grande para nuestro pueblo. Simplemente porque después de que murió Moshe, se conquistó la tierra, no se cumplió a cabalidad con lo que el Eterno había dicho. Una conclusión muy importante de esto, y es que nosotros debemos guardar. Y eso lo dice el versículo 11. Eso no me lo inventé yo. El versículo 11 dice claramente, guarda pues los mandamientos, preceptos y normas que yo te mando hoy poner en práctica. Eso es una de las últimas cosas que nos dice Moshe. Porque Moshe aquí estaba haciendo un recuento maravilloso de todo lo que vivió el pueblo durante los 40 años y le estaba dando esas últimas palabras. Pero eso sí quiero que recuerden una cosa. Moshe no estaba a punto de morir. Él no estaba desahuciado, él no estaba a punto de morir. Él sabía en quién había creído, él sabía en quién había confiado, ¿sí? Y Elohim lo había guardado para bien y tenía su futuro asegurado. Él simplemente se iba a desprender de este estuchecito, esta carne, ¿sí? Pero él no estaba a punto de morir, ¿sí? Él estaba en el clímax de su vida, el momento preciso, el momento justo, donde él sentía que había terminado su proceso, que él había hecho lo que el Eterno le había pedido, que él había conducido a ese pueblo hasta allí. Imagínense qué gozo, qué alegría también para ese varón. El Eterno no le permitió entrar a la tierra, solo se la dejó ver. Pero él cumplió con el proceso, él cumplió con el propósito por el cual el Eterno lo creó en el vientre de su madre. Ahora, una invitación muy importante que les hago es, qué bueno que nosotros, ustedes y yo, podamos llegar al punto máximo, al clímax, al punto más alto de nuestro proceso, sabiendo que todo lo que el Eterno quería hacer con nosotros, nosotros dejamos que el Eterno lo hiciera, que nosotros cumplimos su voluntad a cabalidad, que nosotros hicimos aquello que era bueno, que era agradable delante de sus ojos. Eso sí sería una maravilla. Eso sí sería algo muy importante para todos nosotros. Entonces, yo los invito a que ustedes y yo estemos luchando, estemos cuidándonos para que esto se pueda cumplir. Les voy a leer una frase que escuché y dice, cuando los que están del lado del bien no se manifiestan a favor del bien, trabajan para el mal. Los que se mantienen neutrales trabajan para el mal, ya saben. Trabajan para el mal. ¿Se está al lado de la verdad o se está al lado de la mentira? ¿Se está al lado de la paz o se está al lado de la guerra? No hay medias tintas. Mantener posiciones neutrales lo único que hace es favorecer el pecado, la maldad, la delincuencia. Entonces, según esta frase es muy clara. A mí me parece muy importante. Esta frase es de un libertador de estos tiempos. Es de Javier Milei. Esa frase me ha cuestionado mucho y espero que a ustedes también los haga reflexionar esa frase. Nosotros
Si callamos el pecado, ya sea propio o ajeno, nosotros estamos incurriendo en ser cómplices de ese pecado. Si nosotros nos llevamos delante de Yuhei Bajei, no vamos a su trono a poner las denuncias, las querellas correspondientes a lo que vemos y oímos. Nosotros somos parte de los pecadores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos alcahueteando esas prácticas y no se nos da nada, o sea, estamos a favor de ellas. Así que, por favor, guardémonos, guardemos nuestras vidas haciendo lo que es bueno. Tal como dice, guarda pues los mandamientos y preceptos y normas que yo te mando hoy poner en práctica. Amén. Esto vendría a ser la pequeña enseñanza que separé. Vamos a hacer nuevamente la oración por la Torá, la bendición. Dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, behaye olam natah betuhenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito seas tú, Adonai, Yuhei Bajei, Elohim nuestro, que nos has entregado tu Torah, la Torah de verdad.